Esta es la charla correspondiente al mes de febrero de este año y como eje central tiene una presentación de Ana Lilia Arias que lleva el nombre Contando Palabras y Unificando Criterios, las letras y los espacios a nuestro favor. A nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición y del comité organizador de estas charlas, conformado por Ana Lilia Arias, Adriana Morales, Alberto León, Miguel Freire, Luis Muñoz y su servidor, Abel Muciño, les damos la más cordial bienvenida, esperando a que estas charlas sirvan como un aliciente para que avive la comunicación, se creen vínculos y también para que muchos de ustedes se animen a inscribirse, a afiliarse, a participar dentro de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición. Recordarles también que en este momento está por ingresar el diplomado de corrección profesional de estilo editorial 2025 y vamos a tener una presentación presentada precisamente por Ana Lilia y después de eso tendremos alguna ronda de preguntas, una conversación. Les pedimos por favor que puedan vertir a lo largo de la plática sus inquietudes, ya sea en el chat de aquí o también estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. En cualquiera de los dos canales pueden transmitir sus inquietudes, sus preguntas y les vamos a dar alguna cabida dentro del final de esta práctica. Sin más, les damos de nuevamente la bienvenida y les cedo la palabra a Ana Lilia Arias. Ana Lilia, por favor. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Tuvimos, para quienes se empezaron a unir y vieron que ya estábamos un grupo reunidos, les comento que fue la reunión de bienvenida a la nueva generación, de la 16ª generación del Diplomado en Corrección Profesional de Estilo y Consultoría Editorial, con algunos de los profesores que participan en este diplomado y con exalumnos que han estado en las 15 generaciones anteriores. La segunda parte consiste en nuestra charla del mes, nuestra charla gratuita del mes, que tiene un tema, pues nos parece que es de interés para todos quienes nos dedicamos al trabajo editorial. Pues comienzo, el tema es contando palabras y unificando criterios. Capitalicemos las letras y los espacios a nuestro favor, que esa es la intención. ¿Cómo podemos hacer que cómo pretendemos que esto nos favorezca en esta situación tan difícil, precaria, en la que nuestro trabajo se encuentra desde hace tiempo? Mi nombre es Ana Lilia Arias, como lo comentó mi compañero Pavel, y voy a hacer la presentación. Pasar del silencio a la voz pública no siempre es fácil. Todavía en los albores de este siglo, el trabajo de corrección de estilo editorial era invisible, silencioso, temerario y provocaba curiosidad. Un cuarto de siglo después, se ha vuelto muy visible, ya no es tan silencioso, aunque no ha logrado todavía el reconocimiento social que merece, y en lugar de curiosidad, ahora es motivante. Con todo y que en muchos sentidos sigue siendo una actividad temeraria todavía. A quienes nos tocó cambiar de un siglo a otro, la vida nos dio también la oportunidad de testificar esos cambios. A veces estimulantes y otras veces cansadas, desmotivadoras, porque parece como si el tiempo no avanzara. Más allá del qué hacer y cómo hacer, de tener la certeza de hasta dónde es trabajo de corrección y hasta dónde ya se ha cruzado la frontera con la escritura original, una pregunta constante, ya sea individual o grupal, siempre con múltiples respuestas, es cuánto cobrar y cómo cobrar. Muchas así lo expresaron en el formulario de inscripción que hicieron el favor de llenar. Empezaremos por lo segundo, porque la primera parte es un tema que debemos analizar desde diversas aristas, pero no podemos hacerlo si no definimos primero nuestra unidad de medida. Muy probablemente no nos alcanzará el tiempo para recapacitar en todo. Sin embargo, es importante invitarles a que nos veamos de nuevo y continuemos reflexionando con el tema.
En México, pero casi estoy segura que en todas partes de Latinoamérica, el conteo de las cuartillas es muy variable. Y eso ha sido desde antes de que nos dominara Windows o el software libre o cualquier otro programa que ustedes quieran. Por desgracia, no es algo que nos enseñan para corregir. Y como ustedes saben, el desconocimiento perpetúa estigmas que nos mantienen en la indefensión y eso ha permitido que predomine la medida que menos nos favorece. Nuestra intención para esta charla es dejarles como tarea recapacitar en lo que nos beneficiaría o no estandarizar la cuartilla, tal como se ha hecho con distintas medidas en diferentes épocas, como por ejemplo el tamaño del papel o las proporciones tipográficas. Lograr que se normalice oficialmente la cuartilla sería un gran paso para nuestra profesionalización. Conste que esta propuesta no es nueva, la venimos haciendo desde 1995. Y pueden dar fe de ello quienes han tomado cursos con nosotros o nos escriben para preguntarnos. Es importante también aclarar que esta propuesta no incluye el tema de los tabuladores o aranceles, ya que requieren, insisto, de otro análisis. Tendríamos que partir de una base común. Cuando uno se acerca al texto de manera empírica, sin una clara idea de lo que significa corregir, puedo aventurarme a decir que lo hace siempre con la buena voluntad de hacerlo bien. Cuando lo hacemos ya con una visión profesional, procuramos hacerlo con metodología, es decir, mediante una serie de normas que marcan formas y responsabilidades. En ambos casos, se busca la calidad, pero ¿qué es y qué implica? La palabra calidad se le atribuye al filósofo griego Platón, aunque más adelante su discípulo Aristóteles la retoma para explicar lo que es la materia. Para el estagirita, son 10 los componentes que la integran. No vamos a nombrar todos, solamente los dos que nos interesan, la cantidad y la cualidad. Mientras la cantidad la cuenta, la cualidad la describe para compararla o para asignarle valor. Seguramente ustedes, como yo, han escuchado infinidad de veces eso de cantidad y calidad. Incluso se ha estudiado desde distintas disciplinas. Hay una frase muy famosa que se le atribuye al físico William Thomson Kelvin, famoso por la escala o temperatura Kelvin, pero también a Peter Drucker, padre de la gestión empresarial moderna, y dice: lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se gestiona. Lo que no se gestiona, no se mejora. En otras palabras, si queremos la calidad de lo que hacemos, es preciso medir y controlar. Como sabemos, los seres primitivos midieron el tiempo observando primero a los astros. Calcularon también el peso, la longitud y la cantidad de los productos que intercambiaban, estableciendo las herramientas que tenían a su alcance y arriesgándose a su variabilidad, como usaron el brazo, codo, palma, pulgar o pie. La primera estandarización la encontramos con los antiguos constructores de las pirámides de Egipto, quienes por ley medían la longitud de los bloques de mármol mediante el cúbito real, que no era otra cosa que la longitud del antebrazo del faraón gobernante, desde su codo doblado hasta la parte superior del dedo medio extendido. Durante la Revolución Francesa se implantó el sistema métrico basado en el kilogramo y el metro. Tiempo después, Estados Unidos la tomó como modelo para su sistema imperial, basado en millas, pies y pulgadas. Ya en 1960, creo que no va siguiendo bien de lo que voy diciendo
Aquí voy apenas. Durante la Revolución Francesa se implementó, decía, el sistema métrico basado en el kilogramo y el metro. Tiempo después, Estados Unidos los tomó como modelo para su sistema imperial, basado en millas, pies y pulgadas. Ya en 1960 se estableció el Sistema Internacional de Unidades con el propósito de unificar los diferentes subsistemas de unidades. Son varias las ventajas que trajo establecer este sistema internacional. Gracias a él se garantiza la uniformidad y equivalencia en las mediciones. Se facilitan las actividades tecnológicas, industriales y comerciales en diversas naciones del mundo. Se agiliza la comunicación internacional, permite que los juicios sean más precisos y confiables, admite la comparación de resultados y evita que los consumidores se equivoquen al comprar productos. Es decir, una estandarización, establecer una estandarización da muchas más ventajas que tenerlo todo a capricho de cada quien. Si ahora nos complicamos la vida, bueno, para la manufactura de los libros, las cosas no son muy diferentes. Sería un poco largo y tedioso describir cómo también desde los egipcios se normalizó la elección de la planta para el uso que le daría al papiro, porque no nada más servía para escribir obras literarias o textos sagrados. Lo mismo sucedió con los pergaminos y la manufactura de los libros artesanales. Había que calcular la cantidad de insumos que se necesitaría para su elaboración. Pero si bien la aparición de la imprenta aceleró la reproducción de los libros y otros productos, también les complicó la vida a quienes se dedicaban a ello. Nada más imaginen lo difícil que habrá sido calcular un original en tiempos de la composición manual. Y eso que ahora nos complicamos la vida tratando de contabilizar nuestro trabajo. Para ilustrar la complejidad de ese tiempo, tomo prestadas las palabras de Oriol Nadal en su libro Manuales tipográficos para compositores tipográficos, correctores e impresores, editado por la Unión de Correctores en 2011. Quienes estén interesados en este libro pueden ir a la página de Único, que fue una edición gratuita, es una edición gratuita y lo pueden ahí tener en la versión en PDF, y es un libro realmente interesante. Bueno, tomo con palabras de Oriol Nadal, dice: el taller de imprenta difícilmente disponía de la cantidad de letras suficientes para componer todo el libro. Es decir, si con el papiro y el pergamino solamente debían calcularse la cantidad de soporte e insumo para elaborar la tinta que se requería, ahora el cajista y componedor o compositor tipográfico debía calcular además la extensión del manuscrito. Solamente así podía prever la proporción que cada extracto ocuparía en un pliego. A partir de ahí, determinar la cantidad de letras o tipos móviles que necesitaría. Pero las imprentas también requerían de insumos, de tal manera que las fábricas de papel se expandieron y el número de tipógrafos que diseñaban nuevas familias de letras para hacer más legibles los libros también se incrementó. De las últimas décadas del siglo XV a mediados del siglo XVIII, los fundidores de los talleres de imprenta se basaban en medidas arbitrarias para definir el tamaño de los tipos que fabricaban, de tal manera que cada tamaño era distinto, hasta que llega Pierre-Simon Fournier, un famoso tipógrafo francés de la época que, para detener el caos entre los impresores, unificó las medidas tipográficas. Fournier partió de tomar como base la letra más pequeña de entonces, llamada nonparela. La dividió en 6 partes y a cada parte le llamó punto. Duplicó el modelo para que le diera 12 puntos y a esa nueva medida la bautizó como Cícero. Esto ocurrió por ahí de 1742. A pesar de sus esfuerzos,
Fournier no logró que su sistema de medidas se adoptara en la industria tipográfica. Años después, en 1760, otro francés, Francisco Ambrosio Didot, sí lo consiguió. Y eso lo hizo al perfeccionar la medida de Fournier con el punto Didot. Didot se basó en el nonio o pie de rey, también conocido como calibre Vernier. Se trata de una herramienta de medición muy precisa y versátil. El punto Didot equivalía a la 72ª parte de la pulgada francesa, o sea, 2 puntos de nonio. Ya sé que son medidas muy extrañas para nosotros. El sistema Didot fue adoptado por la mayor parte de los países del mundo, salvo por Inglaterra y Estados Unidos, quienes prefirieron la pulgada inglesa, ligeramente más pequeña que la francesa, para implantar el sistema pica o sistema angloamericano. Curiosamente, ambos sistemas tipográficos de medidas, tanto el Cícero como la pica, no se basaban en el sistema métrico decimal, porque surgió después, pero ambos están formados por 12 puntos y son muy semejantes. En realidad, sus diferencias son mínimas. Y si esto fuera poco, todavía hay que añadir las medidas del espaciado para separar las letras, las palabras, las líneas, los grupos de líneas y las páginas. En su momento, cada espacio tenía su nombre. No voy a enumerarlos, pero pueden verlos en la lámina. Solamente me referiré al cuadratín, que tiene tantos puntos como el cuerpo de la letra tenga. Y es todavía como, o sea, hablaba de cuadratines todavía a principios de este siglo. Las medidas, la razón de traerlo a colación es porque usaban los criterios, usaban los cíceros, quienes usaban los cíceros o puntos Didot, argumentaban que con la pica no se formaba un cuadrado exacto, sino que era levemente rectangular y por lo tanto no debía llamarse cuadratín. Y conste que hablamos de milésimas, como pueden ver ahí. Es punto Didot 0.0376, el punto angloamericano 0.0352. 12 puntos Didot, que es un Cícero, 4512. 12 puntos angloamericanos, o sea, una pica, 0.4233. Esta idea de que no formaban un cuadratín, sino un rectángulo, provocó muchas discusiones. Por fortuna, esas discusiones baladís quedaron en el pasado, pero las y los correctores todavía arrastramos otras. Tenemos otro punto también, que son el papel. A Walter Postmann, un ingeniero matemático alemán de finales del siglo XIX, le debemos la estandarización de las páginas con la norma DIN 476, publicada en 1922 por el Instituto Alemán de Normalización. Ese primer tamaño era de 215 por 315 milímetros, 8.5 por 12.4 pulgadas. Más tarde, en 1939, la Asociación Española de Normalización publicaría su primera norma UNE con ligeras variantes, y en 1975 aparece la norma ISO 216. Desde entonces, en Europa se adopta el tamaño de papel A4 como norma internacional. Los países de América del Norte no se adhirieron a esa norma y continuaron usando el tamaño carta por 2 razones. Porque sus fábricas producían ese tamaño de papel y sobre todo porque la industrialización de las máquinas de escribir estaba en auge. Bueno, aquí están, los países usaron. Con mínimas diferencias, como en los tiempos de los cíceros y las picas, así son las hojas de papel del tamaño A4. El tamaño A4 mide
221.6, no, la A4 21 por 29.7 y la carta 21.6 por 27.9. Bueno, ya están los otros tamaños, pero son mínimas estas diferencias. Con la fabricación en serie de las máquinas de escribir, se estableció, como ahora, todo un repertorio de indicaciones que con frecuencia nada tenían que ver con el arte de la tipografía. Durante casi un siglo, ese listado continuó hasta que las computadoras o ordenadores generaron nuevas indicaciones. Originalmente la palabra cuartilla se refería a la cuarta parte de un pliego de papel, pero hoy se asocia a una hoja carta o tamaño A4 con determinado número de caracteres. Con la máquina de escribir no hubo conflicto en el tamaño de la hoja, ni tampoco con el tipo de letra, porque era monotipo. Las diferencias estaban en el número de líneas y de golpes, letras, signos y espacios que debía contener cada hoja, ya que cada taller lo establecía para que el formador hiciera su cálculo tipográfico y previera el espacio de que dispondría, tal como lo hicieron los primeros tipógrafos del Renacimiento. Para ello contaban los golpes de la línea y el número de líneas de la cuartilla. Multiplicaba ambos factores y el resultado lo multiplicaban de nuevo por la cantidad de páginas del documento. Por fortuna, las máquinas de escribir marcaban sus límites, pues no permitían más de 70 golpes ni más de 30 líneas. A partir de ahí, cada quien fijaba los valores que más le convinieran. Como ven en estas imágenes que se utilizaban para que los redactores escribieran en ese espacio y de esa manera el formador podía identificar cuánto era el total por página del espacio que iba a disponer para, como le llamaban entonces, pasarlo en líneas Ágata. Entonces tenemos dos ejemplos, muy viejos como los pueden ver. Uno es de decisión bit y el otro casa de letras con una indicación, hasta aquí vas a llegar, cuidado, no te pases y ya ten cuidado, porque si no, en la máquina de escribir de pronto se le saltaba a uno la hoja y ya se quedaba a medias. Y para ejemplificar, tomo tres variables, 65, 68 o 70 golpes por número de líneas que podríamos considerar 25, 28 o 30 líneas. La cuartilla podía tener desde 1625 golpes hasta 2100 golpes en total. Con el trabajo de corrección, como el trabajo de corrección lo determinan las editoriales, no queda más que aceptar la cuartilla que nos marquen. Y si una no sabe, como me pasó a mí, piensa que no importa lo cargada que esté la hoja, lo que tiene que trabajar es el volumen completo, tal como ocurre hoy con la computadora. Mucha gente se confunde pensando que tal como le entregan el texto y como abajo dice número de páginas, son el número de páginas que se tienen que trabajar, y no es así en el trabajo que hacemos. La diferencia ahora, ya no tenemos que contar el número de golpes y el número de líneas, probablemente lo pueden hacer al revés para hacer su cálculo tipográfico para una página ya formada, pero ahora disponemos de las estadísticas de Word. Con de Word o de cualquier procesador de texto. No obstante, con todo y que tenemos ya de estadísticas, el problema de la variabilidad continúa, con todo y que la inteligencia artificial domine el mercado. No olviden, insisto, que estoy tratando de destacar la necesidad de estandarizar nuestra unidad de medida, no de determinar el costo de corrección. Es importante tomar en cuenta que los tabuladores son una herramienta indispensable para la planeación financiera y la definición de los costos de operación, pero pertenecen a la gestión editorial. Para que a nosotros nos resulten favorables, debemos analizarlos con mirada de correctores, y esa es la segunda parte de esto que se tiene que analizar.
Entonces, para quienes aún no lo conocen, estas son las formas como hay que identificar la cuartilla, con el número de caracteres con espacio, con la que pueden encontrarlos en la parte inferior o en la pestaña de contar palabras, y siempre incluir cuadros de texto, notas al pie y notas al final. En 1992, cuando creamos la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, el objetivo fundamental era y sigue siendo agruparnos para beneficiar el trabajo de corrección. Entonces, como ahora, no podíamos hacer nada para que los tabuladores se incrementaran en nuestro beneficio. Por esa época, los traductores todavía no cotizaban su trabajo por palabra, sino que lo hacían considerando cuartillas de 1500 caracteres con espacio, aunque discutían cuál de las dos formas debían adoptar. Los correctores no corregimos por palabra, así que para nosotros no era nada práctico. Pero si en lugar de considerar 1800 caracteres con espacio, que es la medida más usada, podíamos reducir la medida de una cuartilla a 1500, eso mejoraría nuestra remuneración. Así fue como en 1995 establecimos lo que le llamamos la cuartilla PEAC. Y desde entonces no dejamos de aconsejar a quienes estén dispuestos a escucharnos que procuren pagar o cobrar sobre el estimado de 1500 caracteres con espacio. Veamos el beneficio con un texto académico imaginario que, según las estadísticas de Word, consta de 200 páginas con 432.683 caracteres con espacio. Si consideramos la opción de 65 golpes por 28 líneas, que la mayoría de las editoriales comerciales y universitarias establecen como cuartillas de 1800 caracteres con espacio, nos va a dar 240 cuartillas para trabajar. Hay otra propuesta muy difundida que toma la opción de 65 golpes por 25 líneas para establecer la cuartilla de 1620 caracteres con espacio. Lo primero es determinar el volumen de trabajo, nada más la cantidad. Todavía no analizamos el texto, es decir, aún no sabemos cuál es la calidad del texto. Entonces nos basamos en las páginas que marca Word. No nos basamos en las páginas que marca Word, sino en la cantidad de caracteres con espacio que se indica en la pestaña Contar Palabras, como ya les mostré, incluyendo cuadros de texto y notas al pie y notas al final. Esa cifra la dividimos entre cualquiera de las opciones antes presentadas y al resultado le damos el valor del tabulador con el que se vaya a trabajar. Esto podríamos hacer algún ejemplo, pero no es el caso. Este ejemplo de 432.683 entonces nos da 240 y 267 cuartillas. Pero si usamos el factor PEAC de 1500 caracteres, el mismo texto nos da 288 cuartillas, es decir, 48 cuartillas más que la primera opción y 21 más que la segunda. Ahora sí, pónganle el arancel que quieran y verán que siempre habrá beneficio. Esta es la razón por la que nosotros proponemos unificar las cuartillas a esta cantidad. Como hemos visto, el trabajo editorial y tipográfico se ha enriquecido a lo largo de la historia, no así la preparación de sus futuros profesionales, ya que durante siglos continuó la práctica gremial del siglo XVI, que consistía en que quienes ingresábamos lo hacíamos como aprendices, se enamoraban del trabajo y continuaban su propia preparación, acercándose a los que sabían, a los maestros. El diseñador Jorge de Buen hace referencia a esta costumbre nombrándola con un poco de acidez como gonzalismo. De Buen cuenta que González fue un joven que entró a trabajar a una imprenta siendo casi un niño. Aprendió de los adultos todo lo relacionado con las artes gráficas, lugar al que entonces pertenecían la formación tipográfica y la corrección de pruebas. Como ocurre en la vida, los viejos se fueron yendo y nuevas generaciones los sustituyeron.
González poco a poco fue teniendo el conocimiento casi absoluto de todo lo que debía hacerse. Él era ya el maestro y a él le consultaban todo. No había nada que no se hiciera sin antes preguntarle a González para que diera su venia. Ante el, oye, ¿cómo se hace esto? O, ¿así está bien? La respuesta obligada era, no sé, pregúntale a González. Lógicamente llegó el día en el que González ya no fue más a la imprenta, pero los que quedaron siguieron diciendo, González dice que se hace así o González dice que se hace así. La crítica que hace Jorge de Buena a esta enseñanza no es a la tradición, sino a la falta de reflexión, a la inercia, al aferrarse a la ley del menor esfuerzo y a seguir haciendo lo aprendido, aunque ya no valga la pena. Es el caso de establecer como requisito para los originales, aquí va, como requisito para los originales, un determinado formato de página y un categórico tipo y tamaño de letra, olvidando que lo importante son los caracteres con espacio. Además de que de eso, nada de eso nos dará las 220 o 250 palabras que algunos establecen. Aparte de que no hay razón para pedir el texto justificado, que esto es un vicio que no tiene ningún sentido exigir que se entreguen los textos justificados porque causan más conflicto, hacen otro tipo de problemas. Los que antes en la máquina de escribir era con ese mismo afán de tenerlo parejito, lo llenaban de guiones, ahora lo justifican y hacen huecos horribles que perjudican. No tiene ningún sentido. Entonces, en esta lámina, como pueden ver, usamos 3 tipos de letras distintos en 2 tamaños diferentes, los que más usamos, A4 y tamaño carta. En todos los casos usamos el tamaño 12 de la letra. Tomamos como ejemplo 5 párrafos. En la letra Times, en el A4 nos da 33 y la carta nos da 33 líneas. En la Arial, en el A4 también nos da 33, pero en la carta nos da 37. Lo mismo que en el A4 con la Calibri y en el tamaño carta con la Calibri nos da 32. Las palabras van a ser las mismas y los caracteres con espacio van a ser los mismos. Entonces, ¿cuál es la exigencia, cuál es la necesidad de pedir un determinado tipo de letra con un determinado tipo de hoja, de hoja? Da lo mismo. Pues en realidad no hay razón para aferrarse a algo que no nos lleva a nada. O sea, hay que pensar en lo que sigue, no en lo que ya pasó. Sin lugar a dudas, la estandarización de medidas como el tamaño de papel y las proporciones tipográficas fue un avance para la profesionalización del sector. Es hora entonces de estandarizar lo que es esencial para el trabajo de corrección en México y Centroamérica al menos. Si estableciéramos la cuartilla de 1500 caracteres con espacio, detenemos el caos que en distintos momentos ha habido y eso nos permite pasar al análisis de los tabuladores partiendo de una base común para su aplicación. Esta es la propuesta, entonces, que queremos hacerles, que es buscar la forma de estandarizarlo, pero esto solamente lo podemos, no se va a conseguir de manera individual. La única manera de conseguirlo es haciéndolo como grupo. Hasta aquí, entonces, pues, muchas gracias. Y ahora sí, damos pie. ¿Tienen preguntas, comentarios? Pues te agradecemos mucho, Ana Lilia, por estas palabras, por este recorrido sobre tanto la medición como cómo se puede aterrizar dentro de la medición de la labor del corrector de estilo, que lo mencionaste muy bien, no es solamente el cuánto se va a cobrar, sino cómo vamos a cobrar y cómo podemos aplicar una metodología al sistema de cobro, que creo que muchos de los asistentes estarán de acuerdo conmigo. Es una de las dudas más generales que tenemos, ¿no? En el momento de enfrentarnos a un trabajo, el cómo podemos justificar no solamente el cobro, sino cómo podemos justificar la organización de lo que tenemos que realizar en esa labor. Pero
queremos darle la palabra a quienes están presentes en esta charla gratuita del mes de febrero de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición. No sé si alguien quiera dar el paso al frente, si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, algo que aportar, algo que corregir, por favor, el micrófono es suyo. Alguien que levante la mano. Por lo pronto queremos agradecer el comentario que nos hizo Mariana Garone Gravier en la transmisión en vivo en el Facebook, que nos dice que felicita esta presentación porque es muy clara y didáctica para que muchas personas entiendan y sobre todo puedan hacer valer su trabajo. Y creo que es una parte importante tener un parámetro cómo poder hacer valer realmente nuestro trabajo. En serio, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para Ana Lilia, alguna experiencia? O alguna corrección que es muy precisa, Cristóbal, aprovechando que estás ahí. Tenemos aquí algunos comentarios. Vamos a dar primero la palabra a quien alzó la mano, que es a Helmut Angulo. Por favor, Helmut, adelante. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, claro. Adelante. Bueno, gracias. Mi pregunta, bueno, yo soy de Costa Rica y quisiera hacer un par de preguntitas a Lilia. Uno, ¿cuál es el promedio en el precio o la tarifa que se cobra en México en cuestión de corrección de textos basado en ese sistema de 1500 caracteres? Y la segunda es qué criterios o qué parámetros, digamos, desde el punto de vista de la calidad se establecen para poder fijar el precio final en la revisión, por ejemplo, de un texto de, por decir algo, 100 palabras, de 100 páginas o 100 cuartillas. Es que eso es precisamente lo que nosotros no aprobamos, no queremos. Hay tabuladores, efectivamente, y son muy variables, como lo que decía, pero no reflejan el trabajo que vas a elaborar. Probablemente como traductor sea más preciso, pero en la corrección no se puede definir un costo si antes no se valora el texto. O sea, cuando hablamos de cantidad y calidad, estamos hablando solamente de la cantidad de lo que vamos a trabajar. El paso siguiente es hablar de la calidad, y la calidad consiste en hacer un diagnóstico tal como lo hace un médico, tal como lo hace cualquier trabajador manual. Si así se te descompone la lavadora o refrigerador, no sé cómo le llamen, la hielera, llamas al técnico y va a ver qué tiene y entonces te dice que cuánto le va a costar lo que tiene que hacer. Es lo que tenemos que hacer, o sea, dejar atrás esto de decir un texto de 300 cuartillas o palabras o como tú quieras, una tesis de doctorado, ¿cuánto sale? No, eso no da, hay que valorar el texto. Y sobre el texto determinar qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que hacer y entonces definir un costo por ello.